Mi suegra no cree en las alergias, y el precio que pagué por eso fue perder a mi hijo. Hola, soy una persona que publica por primera vez, pero descubrí este subreddit hace unos meses. Estaba hablando de este subreddit con mi terapeuta y ella me dio la tarea de hablar más sobre mi historia para ver si eso aliviaba mi dolor. He escrito y borrado esta publicación tal vez 7 veces, pero creo que es hora de sacarlo. He hablado inglés durante 30 años, pero no es mi primer idioma. Y, a veces, uso la palabra incorrecta porque es lo que la traducción directa indica. Así que me disculpo de antemano si confundo a alguien. Esta va a ser una publicación larga porque tiendo a divagar y hay mucho contexto involucrado. Esto sucedió hace 12 años, 2 meses y 13 días, el miércoles 2 de noviembre de 2005. Mi querido esposo y yo nos casamos en 2002 y tuvimos a nuestro hijo 10 meses después en el mismo año, en mayo de 2004, recibimos a nuestras hijas gemelas. Mi familia era hermosa. Cada vez que tomaba una foto de nosotros, parecíamos las familias en las fotos de stock que se pueden buscar. Mi querido esposo es ingeniero y yo soy profesora universitaria. Teníamos una casa bonita en la ciudad. Nuestros hijos estaban sanos y felices. Incluso teníamos un Golden Retriever llamado Argo. Como si no fuéramos ya la imagen de la felicidad familiar. Ya no puedo mirar las fotos de nosotros porque me enfurece demasiado. Cuando nacieron mis gemelas, no tuvimos problemas en el hospital. Nacieron justo en la fecha prevista, se alimentaron perfectamente y pasaron todas sus pruebas postnatales con resultados sobresalientes. Sin embargo, cuando las llevamos a casa, notamos que una de las niñas, llamémosla Odd, hija mayor, ya que era 4.5 minutos mayor que su hermana, estaba desarrollando una erupción. No había tratado con alergias en niños antes, ya que mi hijo no las tenía y ningún niño o adulto en toda mi familia las tenía. No estaba segura de qué era. Pensé que tal vez solo tenía piel sensible. Como yo, no tolero ciertas telas porque tengo la piel muy seca y a menudo me salen erupciones y mi piel decide que no le gusta algo. Así que dejé de usar suavizante de telas en toda la ropa. Compré la ropa de cama y la ropa más agradable y cómoda. En un momento, incluso hice la ropa yo misma por miedo a que algo en el proceso de fabricación estuviera afectando a mi hija mayor. Fuimos al médico varias veces y sabían que estaba teniendo una reacción alérgica a algo, pero cada prueba salió negativa y no podíamos averiguar qué era. Nos llevó 3 meses más descubrirlo. Durante ese tiempo, sus reacciones alérgicas se volvieron cada vez más graves. En un momento, fue la única bebé en la historia del hospital que tuvo que ser mantenida en una sala limpia porque parecía tener una reacción en cuanto salía. Cuando eso sucedió, comenzamos una terapia de eliminación que rivalizaría con el estilo de vida de los monjes budistas. Mi esposo y yo llevamos a nuestro hijo y a nuestra hija menor a vivir con sus padres porque necesitábamos eliminar todo de nuestra rutina para averiguar qué estaba causando la reacción en nuestra hija mayor. Dejamos de usar nuestro jabón, nuestro champú, nuestros desodorantes y nuestros detergentes para la ropa. Y eso fue antes de llegar a nuestra dieta. Nos tomó 3 meses más, pero lo descubrimos. Nuestra hija mayor era alérgica al coco. Los médicos nos dijeron que era un alérgeno particularmente raro. Por eso no estaba en ninguno de los paneles de pruebas cutáneas que le realizaron. Cuando descubrimos a qué era alérgica, nos sentimos tan aliviados. Pero además de sentirme aliviada, me sumergí en un ataque de risa histérica. Me reí tanto que lloré. Y hasta el día de hoy, mi querido esposo me dice que no sabe si estaba llorando de alivio o de pura felicidad. Verás, vengo de una cultura que usa el coco casi de manera religiosa. Está en nuestra cocina. Rompemos un coco en los eventos religiosos. Se usa en casi todos los dulces. Está en todo. La razón por la que me reía era por cuanto odiaba un uso particular del coco. Cuando era niña, prácticamente hasta que estuve en el 8º grado, mi madre me ponía aceite de coco en el cabello todo el tiempo. Se veía grasoso como nada. Lo odiaba. Y una vez que fui lo suficientemente mayor para peinarme sola, nunca volví a poner ese aceite en mi cabello. Me reía tanto porque, por supuesto, tenía una hija con una alergia severa al único producto que odié toda mi vida. Nos divertimos mucho contando a la gente sobre su alergia y todos se reían porque todos sabían sobre mi odio por el aceite de coco. Se lo contamos a mi madre y ella también se rió.
Hizo bromas sobre cómo mi bebé debió haberme escuchado hablar sobre mi odio por el aceite de coco mientras todavía estaba cocinándose dentro de mí y decidió que ella también debía odiarlo. Todos nos reímos mucho y lo dejamos ahí, o eso pensé. Mi madre y yo siempre hemos tenido una relación conflictiva. En el mejor de los casos, nos llevábamos lo suficientemente bien, pero estábamos en desacuerdo vehementemente en ciertos temas. Ella quería una hija tradicional que fuera religiosa, obtuviera su título universitario, se casara con un hombre que ella y mi padre eligieran, algo común de donde vengo, tuviera 2 hijos, una casa en los suburbios cerca de ella y fuera ama de casa como ella. Yo no soy religiosa en lo más mínimo. Obtuve 2 títulos universitarios, luego hice una maestría y un doctorado, no me casé hasta los 27, tarde en mi cultura. Y me casé con un hombre que era todo lo contrario de lo que mis padres querían. Como si esto no fuera suficiente, era una madre trabajadora que no necesitaba que ella cuidara a mis hijos, ya que mi esposo y yo ganábamos más que suficiente para tener una niñera a tiempo parcial. Esencialmente, la mejor manera en que puedo resumir nuestra relación es diciendo que ella estaba muy orgullosa de mí y le encantaba hablar de mis logros. Pero siempre pude notar que deseaba que fuera algo diferente. Tenemos una cantidad razonable de temas seguros de los que podemos hablar. Pero nunca pude discutir nada demasiado serio con ella, como la política o mi carrera, no porque se enojara conmigo, sino más bien porque simplemente no le interesaba. Y odio entrar en conversaciones en las que me apasiona algo, pero a la otra persona le importa muy poco. En cuanto a la crianza de mis hijos, mi madre era una persona que decía, sí, el 99.9% del tiempo. Ella no se involucraba demasiado y respetaba todas mis decisiones, incluso si a veces no le gustaban. Por ejemplo, decidí no criar a mis hijos religiosamente, pero aún así los llevaba a eventos comunitarios para que pudieran entender sus raíces. Y mi madre nunca los presionó para que rezaran. Lo único de lo que siempre me hablaba era del aceite de coco. Verás, mi hija tiene el cabello muy texturizado y rizado. Realmente no sabemos de dónde lo sacaron, considerando que mi esposo y yo tenemos el cabello liso como una tabla, que ni siquiera sostiene un clip sin resbalarse. A mí me encantaba. Era un poco áspero, y mi madre siempre insistía en que un poco de aceite haría que los rizos fueran más suaves y definidos. Yo siempre decía que no. Claro, podríamos haber usado un tipo de aceite diferente, pero mis hijas eran aún tan pequeñas y el proceso de la alergia me había dejado aterrorizada de incorporar cosas nuevas en su rutina. Me aseguré de explicarle el porqué a mi madre también. Ella recordaba por lo que habíamos pasado con su hija mayor y su alergia. Me trajo comida y ropa al hospital más de unas cuantas veces. Me ayudó a mover todos mis muebles y ropa fuera de mi casa cuando estaba eliminando cada posible fuente de alérgenos. Me enseñó a cocinar desde cero cuando estaba eliminando ciertos alimentos de la dieta de los niños. Ella sabía todo sobre las luchas de mi hija mayor. Hasta el día de hoy, no puedo entender cómo hizo lo que sucedió después. El 2 de noviembre de 2005. Ese día estaba dando un examen parcial a mis estudiantes y tenía que estar en mi laboratorio de investigación hasta tarde esa noche. Mi querido esposo estaba en una conferencia, y nuestra niñera estaba con gripe, así que no podía cuidar a los niños ese día. Así que le pedí a mi madre que los cuidara durante el día. Mi hijo tenía casi 3 años y las niñas 1 año y medio. Las visitas nocturnas con mis padres no eran exactamente comunes, pero tampoco eran inusuales. Siempre habían regresado de esas visitas muy felices y bien cuidados. Así que no tuve ninguna duda sobre dejarlos con mis padres. Hablé con ellos por teléfono después de su almuerzo y luego, alrededor de las 5 de la tarde, hicimos una videollamada. Los niños estaban felices y saludables. Llegué a casa alrededor de las 10:30 de la noche y llamé a mi madre para ver si, por casualidad, los niños estaban despiertos y podía decirles buenas noches. Extrañaba a los niños. Pero ya habían ido a la cama hacía unos 20 minutos. Así que hablé con mi madre un rato, pero ella también se duerme temprano, así que colgamos y nos fuimos a dormir. Me desperté alrededor de las 5 de la mañana siguiente para ir a recoger a mi esposo al aeropuerto a las 6. Íbamos a desayunar juntos y luego ir a recoger a los niños. Recogí a mi querido esposo, y ninguno de los dos tenía mucha hambre todavía, así que pensamos que sería un buen detalle recoger a los niños primero e ir a desayunar o a un brunch con mis padres. Llegamos a la casa de mis padres a las 7:45 de la mañana. Mis padres no estaban allí. Mi hijo estaba en la casa de los vecinos y salió corriendo con ellos.
Tan pronto como nos vio llegar, se puso a llorar histéricamente y no pude calmarlo. Mi presión arterial estaba subiendo porque ahora estaba pensando que algo horrible le había sucedido a mis padres. Mi vecina me dijo que no estaba segura de lo que estaba pasando, pero que había una ambulancia en la casa de mis padres a las 6 de la mañana y que mi papá había corrido hacia ellos y los despertó para ver si podían cuidar de mi hijo por unas horas hasta que él regresara. Por supuesto, dijeron que sí. En este punto, estoy llamando a mis padres sin parar y estoy poniéndome frenética porque no sé qué ha pasado. Mi hijo seguía llorando, pero estaba más calmado. Sin embargo, todavía no podía explicarme realmente lo que había sucedido. Honestamente, no recuerdo los detalles de lo que sucedió después. Pero de alguna manera averiguamos que la ambulancia era del hospital que estaba cerca y rompimos varias leyes de tránsito para llegar allí. Llegamos al hospital, entramos por la entrada de emergencias que era solo para ambulancias, dejamos el coche y corrimos hacia adentro. Varias enfermeras nos notaron de inmediato y nos preguntaron qué pasaba. Yo estaba más calmada que mi querido esposo en ese momento, así que expliqué que no lo sabía, pero que mis hijas gemelas y mis padres estaban allí en algún lugar. Nunca olvidaré la expresión en la cara de esa enfermera. Ella sabía exactamente quién era yo en ese momento y estaba a punto de llorar. Otra enfermera nos llevó a mi esposo y a mí a una sala vacía y nos pidió que nos calmáramos y escucháramos al doctor antes de que fuéramos a encontrar a mi familia. Mi madre había puesto aceite de coco en el cabello de mis hijas cuando estaban jugando el día anterior, antes de acostarse. A las niñas les encantaba cuando mi madre les hacía el cabello, así que pidieron trenzas. Y mi madre estaba haciéndoles las trenzas. Ella puso aceite de coco en el cabello de ambas porque haría que las trenzas quedaran más suaves. Según mi hija mayor empezó a marearse un poco y a sentir picazón cuando mi madre le estaba haciendo el cabello. Así que mi madre le dio un poco de Benadryl para niños, lo que la hizo sentir somnolienta ya que estaba cerca de la hora de acostarse. De todas formas, los niños luego se fueron a dormir. Darle Benadryl era algo que hacíamos siempre que ella tenía una reacción leve, ya que generalmente significaba que accidentalmente había estado en contacto con algo de coco de una fuente secundaria. También la bañábamos de la cabeza a los pies de inmediato para eliminar cualquier rastro persistente. Mi madre simplemente le dio Benadryl, dejó el aceite de coco en su cabello y la acostó a dormir. El Benadryl la hizo sentir somnolienta y no lo suficientemente consciente para despertarse o despertar a su hermano o llorar. Vomitó mientras dormía y la erupción se extendió por todo su pequeño cuerpo, se hinchó al doble de su tamaño. Se asfixió mientras dormía. Murió dolorosamente y lentamente en las primeras horas de la mañana. Mi madre la encontró cuando fue a revisar a los niños por la mañana, alrededor de las 7 de la mañana. Ya estaba muerta en ese momento. Mi madre gritó y llamó a mi papá, y fue entonces cuando se dirigieron al hospital. Mi papá no sabía sobre el aceite de coco hasta que mi madre le explicó. Y hasta el día de hoy, nunca he visto a mi padre tan enojado. Aún no podía mirar a mi madre por la furia ni a mí por la vergüenza cuando lo vi en el hospital. Habían corrido al hospital con la esperanza de que hubiera alguna manera de salvar a mi hija mayor y de que revisaran a mi hija menor de inmediato, ya que él pensaba que también podría tener una leve alergia. Ni siquiera puedo explicarles las emociones que mi esposo y yo sentimos. Recuerdo ver a mi pequeña y simplemente estar en negación. No había manera de que ella se hubiera ido. Esto tenía que ser una horrible pesadilla. Los días siguientes, el funeral y explicarles a mis otros hijos lo que había sucedido son eventos de los que aún no puedo hablar porque simplemente me destrozan. Mi madre fue investigada, al igual que toda mi familia. Casi perdí a mis hijos frente a la versión de CPS de mi país porque pensaban que mis hijos estaban en peligro. Mi querido esposo y yo tuvimos que luchar con uñas y dientes para demostrar que desarraigarlos durante este tiempo sería lo peor para ellos en ese momento. Mi madre nunca fue arrestada. Mi padre sí la dejó, aunque no están oficialmente divorciados, la mayoría de la familia de mi madre se niega a hablar con ella. Y los pocos que lo hacen solo de manera limitada. Actualmente vive sola en un pequeño pueblo, y cada par de meses recibo una llamada de ella diciéndome lo mucho que lo siente y como simplemente no estaba pensando y que si puedo encontrar una manera de perdonarla. Quiere venir a verme. Lo único que puedo encontrar para decirle es que puede venir a verme cuando traiga a mi hija contigo. Han pasado 13 años. El hijo mayor acaba de obtener su licencia este año y la hija menor va a empezar la preparatoria pronto. Ambos están sanos y se están convirtiendo en adultos increíbles.
pero ninguno ha sido el mismo desde que la hija mayor falleció. El hijo mayor es extremadamente protector con la hermana menor y no permite que nadie le hable con rudeza en su presencia. Mi hija menor solía ser tan alegre y una niña tan habladora, pero ahora es callada. Cuando habla, cuesta esfuerzo escucharla porque es tan silenciosa. Me dijo hace unos años que sabe que solo era una bebé cuando sucedió, pero que se siente incompleta todo el tiempo, como si una parte de ella faltara. No sabía qué decirle. Si no fuera por mi querido esposo, no creo que hubiera podido recuperarme de la pérdida de mi hija. Nos hemos ayudado mutuamente a superar la pérdida. Ha tomado más de una década de terapia para llegar siquiera a este punto. No sé qué espero obtener al escribir todo esto, pero he visto cuánto consuelo trae este subreddit a otros que publican. Así que, con suerte, encontraré un poco de la misma paz. Gracias por leer.